Seguramente has oído hablar de los fondos de pensiones voluntarias. Obviamente hay muchos en el mercado, no es muy claro qué es un fondo de inversión, entonces acá te voy a contar las ventajas y las desventajas y sobre todo te voy a quitar unos mitos que hay sobre los fondos de pensiones voluntarias. Primero que todo, un fondo de pensiones voluntarias es un fondo de inversión. Yo le sugerí a la industria que le quite el nombre de pensiones, porque en general las pensiones voluntarias no solamente sirven para una pensión propia, sirven para otros tipos de mecanismos de ahorro, inclusive de beneficios tributarios. Muchos inversionistas me dicen: Andrés, ¿cuál es la diferencia entre un fondo de inversión colectiva, FIC, antes llamado carteras colectivas, y los fondos de pensiones voluntarias? La diferencia son en que en el fondo de inversión colectiva lo administran las comisionistas y las fiduciarias, pueden entrar las empresas también, personas naturales y empresas. En los fondos de pensiones voluntarias solamente personas naturales. Entonces, antes de continuar con el análisis de las voluntarias, vamos a recordar las ventajas. Puedes meter plata sin 4 por mil, puedes sacar sin 4 por mil inclusive para terceros. Puedes diversificar en fondos de renta fija, de renta variable, acciones internacionales, dólar, inclusive Bitcoin. Puedes aprender una cantidad, hace parte de tus activos, de tu diversificación de patrimonio. Entonces vas a tener unas inversiones normalmente a la vista, donde vas a poder tomar decisiones y no perder el costo de oportunidad, que si pasa con un CDT o con un apartamento, que mientras tomas una decisión de venderlo, digamos que puede ser complejo. En los fondos de pensiones voluntarias, sobre las ganancias no pagas para fiscales, no pagas salud y pensión, solamente vas a pagar una rete fuente sobre lo que has ganado, que es del 7%, que es deducible para ti. ¿Quiénes deberían invertir en los fondos de pensiones voluntarias? Te digo la verdad, todos, y más con la reforma pensional, todos deberíamos tener un fondo de inversión en voluntarias. Todos deberíamos tener un fondo de voluntarias. Yo tengo un hijo de 5 años que se llama Pablo y que desde que nació con su registro civil a su nombre tiene un fondo de voluntarias. Andrés, pero es que un fondo de voluntarias, yo ya cotizo pensión. Eso no tiene nada que ver. La pensión voluntaria es un ahorro que uno puede tener para diferentes objetivos. No importa si ya eres pensionado, no importa si cotizas en Colpensiones, no importa si tienes 70, 80 años y nunca cotizaste a pensión, no importa si vives en el extranjero, si eres independiente, si eres informal, no importa si eres ama de casa, si ya eres una persona que rentiste capital, no importa. Los fondos de pensiones voluntarias sirven para que tú acumules un capital, para que administres un capital que ya tienes también. Entonces mira este ejemplo, mitos de los fondos de pensiones voluntarias. Andrés, tengo que esperar 10 años o comprar vivienda para retirar. Eso es falso. Tú puedes retirar siempre los fondos de pensiones voluntarias. Lo que ocurre es que hay dos maneras de entrar al fondo. La persona que entra con dinero en su bolsillo, que es que vendí un apartamento, vendí un carro, se me venció un CDT, estoy haciendo un ahorro periódico de mi plata, de un dinero que ya me gané y que ya declaré. Esa plata se entra al fondo como mecanismo de ahorro e inversión. Puedes meter cuando quieras y sacar cuando quieras. No hay beneficio tributario porque a ti, digamos, ya la DIAN te reportó todo lo que tú tienes al respecto y tú ya pagaste impuestos. Pero hay personas que usan los fondos de pensiones voluntarias para bajar su base gravable o para recibir bonificaciones. Esa plata puede entrar a los fondos de pensiones voluntarias, las personas alivian su base gravable, pagan menos impuestos. Puedes sacar la plata cuando quieras, pero el gobierno te dice: oiga, saque cuando quiera, pero si va a sacar la plata, devuélvame el impuesto, pero sáquelo cuando quiera. Ahora, yo le perdono el impuesto si usted espera 10 años o compra vivienda. Eso es diferente. Aquellas personas que usaron los fondos de voluntarias para bajar su base gravable pueden sacar su plata, pero para ganarse ese beneficio tienen que esperar 10 años y comprar vivienda. Pero el resto de la gente que está formando su capital, está ahorrando para su retiro y complementarlo, está ahorrando para comprar un apartamento, para irse de viaje, está ahorrando para la educación de sus hijos, o está teniendo un ahorro periódico para alejar el dinero de sí mismo, puede sacar y meter la plata cuando quiera porque no está haciendo un ahorro tributario. Otra gran ventaja, vamos a aprender. ¿Tú sabías que los fondos de voluntarias son como un centro comercial? Tú cuando entras a un centro comercial puedes ir a cine, puedes ir a almorzar, puedes ir a hacer mercado, puedes ir a Zara, puedes ir a Falabella, puedes ir a tomarte un café, puedes ir a los bancos, puedes ir a caminar. Lo mismo pasa en un fondo. En un fondo tú puedes decir: quiero invertir en acciones globales, en acciones de Estados Unidos que tengan el ETF del Standard & Poor's, puedo invertir en acciones de tecnológicas que tengan el ETF de Nasdaq, puedo invertir en Bitcoin, puedo invertir en acciones de sostenibilidad ambiental y, ¿por qué no?, en países emergentes. También puedes meterte en fondos de acciones de Bancolombia o de Ecopetrol que han caído, o en general de la bolsa en Colombia. Puedes meterte en fondos que se muevan con el dólar. Si tú crees que el dólar va a subir a 9.000, a 10.000, métete en los fondos de dólar. Tus pesos se van a valorizar en la medida que empiece a subir el dólar, pero también se desvaloriza si cae el dólar. También hay fondos de renta fija, moderados y conservadores, que rentan lo mismo que un CDT. No tienes que pagar salud, no tienes que pagar pensión
ni dejar tu dinero ahí un tiempo perdiendo el costo de oportunidad. Y ahora sí, te voy a enseñar cómo analizar un fondo de pensiones voluntarios. Siempre revisa las fichas técnicas. Pídele a tu asesor o navega en la página donde están las rentabilidades, la ficha técnica. ¿Qué es lo que tiene el fondo? Todos los fondos por ley tienen que mostrar la ficha técnica. Es como la hoja de vida en lo que inviertes. Entonces, vas a encontrar una gran cantidad de información. Acá te la voy a simplificar. En el de acciones de Estados Unidos, por ejemplo, te va a aparecer primero la fecha de creación de ese fondo, el número de personas que hay invertidas allí y el tamaño del fondo. Obviamente, entre más personas quiere decir que el fondo ha sido exitoso, y entre más tamaño, pues te vas a dar cuenta qué tan grande es esa mesa donde tú te vas a sentar con otras personas. Lo más importante es que determines y mires cuál es el objetivo que tiene ese fondo. Vas a encontrar las políticas del fondo y cuáles son las advertencias de riesgo. Normalmente hay un objetivo. Dices, no, este fondo busca que las personas se expongan al mercado de acciones de Estados Unidos. Bueno, pero hay 6.000 acciones. Te dicen, este fondo va a seguir este ETF. Este fondo sigue el Standard & Poor's. El Standard & Poor's es un índice que cobija a las 500 compañías más grandes de Estados Unidos que tienen mayor nivel de negociación en Estados Unidos y tamaño. Si a alguna compañía le va mal, la sacan y meten a otra. Entre las 500 magníficas de Estados Unidos, tanto en negociación en la bolsa como en tamaño, están en el Standard & Poor's. Entonces, también te va a mostrar una política de riesgo. Te va a decir, cuidado, son acciones. Puede haber una volatilidad importante. Este año, por ejemplo, este índice ha subido 30-40%. ¿Va a subir así siempre? No, pero te va a decir que va a haber volatilidad. Y la idea es que en este tipo de fondos de acciones inviertas con un horizonte de 3 a 5 años. Vas a poder sacar y meter tu plata cuando quieras. Vas a poder hacer aportes periódicos a los fondos, pero de una expectativa de largo plazo siempre que inviertas en acciones. Así, a los 3 meses o a los 6 meses necesites tu plata. Trata, si vas a meterte en acciones, de tener un panorama de más largo plazo. Pero no te preocupes, acá estoy colocando solo un ejemplo del fondo de acciones de Estados Unidos de Scandia. Pero también hay fondos que se mueven con el dólar. Acá hay fondos que se mueven con la bolsa en Colombia que está tan barata. Hay fondos que no son tan volátiles como los fondos de renta fija, que son conservadores y moderados. Acuérdate que siempre que vayas a invertir, revisa tu perfil de riesgo. Tú puedes ser conservador, moderado o de mayor riesgo. Si eres conservador, ¿puedes meterte en este fondo? Sí, pero con un 5, con un 10% de tu patrimonio. Si eres una persona moderada, trata de montarte en fondos de acciones de Estados Unidos por ahí con un 20, un 25% máximo. Si eres una persona de mayor riesgo, siempre diversifica y el fondo de acciones de Estados Unidos del Standard & Poor's te va a poder dar un 40 o quizás un 50% de tu portafolio. Por eso siempre te recomiendo que tengas un asesor financiero, así como tienes un asesor tributario, tienes la persona que te ayuda con tu pelo, o de pronto tienes la persona que te ayuda con el carro, en fin, ten un asesor financiero para que te guíe en qué es invertir y cuál puede ser el mejor momento para invertir de acuerdo a tu perfil de riesgo. Sigamos con el análisis. Adicionalmente, esa ficha técnica te va a mostrar qué ha pasado con el fondo, cómo ha rentado. ¿Qué hubiera pasado si tú hace un año hubieras invertido $1.000.000? Ahí te muestra cómo ha sido la rentabilidad durante los últimos meses, último año, últimos 5 años, en fin, vas a poder decir, oiga, si yo hubiera invertido $1.000.000, ¿cómo hubiera rentado este fondo? Y te lo muestra gráficamente. Si hubieras invertido en este fondo de acciones Estados Unidos de Scandia hace un año, tendrías una rentabilidad del 39%. Si hubieras invertido hace 6 meses, tendrías una rentabilidad cercana al 20%. O sea, es un fondo que ha rentado muy bien, pero cuidado, está en unos picos altos. De pronto trata de revisar si es el mejor momento de empezar o si vas a esperar una corrección para meterte. Ahora, si tu expectativa es de muy largo plazo, pues puede ser un buen momento para invertir. O si vas a empezar a hacer inversiones periódicas, también puede ser un buen momento para empezar a invertir. Entonces ahí vas a revisar qué hubiera pasado si hubieras metido dinero en este fondo un tiempo atrás. Adicionalmente, este fondo de acciones de Estados Unidos de Scandia demuestra en qué está invirtiendo. Estos fondos invierten en diferentes ETFs. Un ETF es, haz de cuenta, una canasta bursátil que se negocia como si fuera una acción. Acá, por ejemplo, el 44% de este fondo está invertido en el ETF Standard & Poor's de Vanguard, que es un gran gestor de inversiones y tiene diferentes ETFs. Entonces vas a poder encontrar cuáles están. Estos ETFs, muchos se negocian en la bolsa. Puedes copiar el nombre, pegarlo en Google y vas a poder encontrar cómo es ese movimiento. Lo más interesante de encontrar ese fondo por dentro, ¿qué tiene? Es que tú mismo puedes encontrar y entender de qué está compuesto. Es como abrir un televisor, es como abrir una caja, un equipo de radio, es como abrir el motor de un carro. ¿Qué es lo que tiene por dentro este fondo que me va a hacer rentar y me va a hacer tener alguna volatilidad y en qué estoy metido? Entonces revisa siempre las composiciones del fondo para que puedas entender cómo se mueve tu fondo. Ahora, por último, revisa las comisiones. La comisión es de lo que vive el fondo. Los fondos
cobran la administración, no solamente las ganancias o las pérdidas, lo que hay administrado. A los fondos les sirve que cada vez haya más dinero, a ellos no les sirve que el dinero se pierda o que se desvalorice. Si bien siempre van a cobrar el mismo porcentaje de comisión, pues entre más caiga el valor del fondo, pues van a ganar menos. Los fondos están diseñados para que la gente gane dinero, pueda meter plata rápidamente, también pueda retirarlo sin ningún problema, pero que sobre todo las personas estén tranquilas con su inversión. Las comisiones varían según el monto. En general en Colombia todos los fondos cobran lo mismo. Las tarifas van desde el 1,5 efectivo anual hasta el 3 o 3,5 efectivo anual, dependiendo si estás en un mercado de renta fija, si estás en un mercado de renta variable, depende mucho de tu monto, depende mucho de los convenios que tengas con la entidad. En general no hay una entidad más barata o más costosa, lo importante es que tengas una buena asesoría, una buena escogencia de tus portafolios para que la comisión se pague con la rentabilidad y sea para ti algo ligeramente pequeño. Recuerda que cada entidad financiera y cada gestor de fondos tiene atrás una persona encargada que toma decisiones sobre en qué invertir. En estas fichas técnicas vas a encontrar quién es la persona. Son comisionistas de bolsa, son traders, son gestores de fondos expertos que tienen una línea muy clara de saber en qué invertir. Estos fondos, como el de Acciones USA, no es un fondo para estar entrando y saliendo cada ratico. Tampoco el fondo hace especulación. Es decir, si el mercado se va a caer un 20%, ellos siguen invertidos porque tienen que mostrarle al mercado lo que está ocurriendo. Entonces, ten en cuenta que son personas que son expertas, están certificadas por el autorregulador del mercado de valores, están en mesas de dinero y van a hacer las mejores inversiones de acuerdo al objetivo de inversión. Entonces, los fondos no es a diestra y siniestra que alguien decide a las buenas o a las malas comprar un activo. Hay una línea muy clara, hay un objetivo, hay unos parámetros, hay una ficha técnica y hay un gestor que responde para que la rentabilidad de ese fondo responda con lo que está ocurriendo. Es decir, si el Standard & Poor's se dispara 30%, el fondo debe subir 30%. Si el Standard & Poor's cae 15%, el fondo también cae 15%. Recuerda que hay diferentes tipos de fondos. Aquí te mostré uno de renta variable, acciones de Estados Unidos, pero también hay de renta fija, también de acciones nacionales, también hay de dólar. Si tú deseas que analicemos uno como un inmobiliario, un fondo alternativo, un fondo de inversión colectiva o quieres que analicemos seguramente un fondo de capital privado, deja acá los comentarios y los tendré en cuenta para los próximos contenidos y enseñarte cómo analizar uno de estos fondos. Si te gustó este contenido, por favor compártelo sobre los fondos de pensiones voluntarias a amigos, a colegas, sigue la campana, sigue el canal de Andrés Manías, sigue mis redes sociales y nos vemos para el próximo contenido educativo.